Esta noche, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre bendito. Damos de tu gracia, Señor. Bendice a mis hermanos que no están en esta noche. Guárdalos, protégelos, Señor, cúbrelos. Permite, Señor, que en las próximas reuniones puedan estar con nosotros el próximo domingo, Señor, en tu casa. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche vamos a continuar con un mensaje que empezamos hace 8 días, que le hemos llamado la elección de Israel o la soberanía de Dios. Estamos, hermanos, en una sección en el libro de Romanos que habla de la soberanía de Dios. Y el tema central de esta sección trata de cómo el plan de Dios para los israelitas ilustra o demuestra su carácter, o sea, el carácter de Dios. Hemos visto, y quiero una vez más repetir algunas cosas, ¿verdad? Hay una visión general de estos 3 capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos. En el capítulo 9 tenemos el pasado de Israel. En el capítulo 10 tenemos el presente de Israel, o sea, lo que está sucediendo a Israel en este momento. Y en el capítulo 11 tenemos el futuro de Israel, lo que les va a suceder. Y más que eso, hermanos, tenemos una ilustración de cómo Dios se relaciona con Israel en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aprendemos 3 aspectos de la naturaleza de Dios. En Romanos 9 aprendemos acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué eligió Dios a Israel sobre todas las naciones para ser su pueblo? Aprendemos también de su derecho de hacer y elegir como a Él le agrada. O sea, Dios es soberano y Él hace, ¿verdad? Y elige como Él quiere. Y en Romanos 10 aprendemos acerca de la justicia de Dios, cómo Dios nos da a todos la oportunidad de ser salvos. Y en Romanos 11 aprendemos de la fidelidad de Dios. Entonces estamos viendo la soberanía de Dios demostrada por su relación con el pueblo de Israel. Y estamos tratando de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa ser el pueblo elegido? ¿O de qué manera, sobre qué base eligió Dios a Israel? Y luego verá, hay algunos puntos que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Hace 8 días, hermanos, tratamos con la pregunta, ¿de qué manera llegó a ser el pueblo de Israel el pueblo elegido? Bueno, dijimos que Dios escogió a la nación de Israel para ser la nación separada de cualquier otra nación en el mundo. Y hablamos un poquito acerca de cómo está, qué es lo que eso implica, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de Israel, hablamos acerca de todos los beneficios. Vamos a hablar ahorita, vamos a mencionar algunas de las cosas que Israel recibió de parte de Dios, pero también dijimos que con eso, con las bendiciones, Israel también ha sufrido mucho, ¿verdad? Pues, dicho sea de paso, no dejemos de orar por Israel. Ustedes saben que esta semana yo había dicho hace 8 días que había una amenaza, ¿verdad?, de Irán que iba a atacar a Israel, y yo dije no lo va a hacer porque muchos expertos, en Israel, ¿verdad?, decían que tal vez no se atrevía, pero bueno, ustedes saben que sí se atrevió Irán y lanzó algunas cosas ahí, aunque gracias a Dios el 99% de lo que lanzó fue destruido y no pasó realmente nada, solamente hubo una sola, fue una niña, una beduina, una niñita que salió herida. Fue todo lo que pasó. Pero entonces ahora el asunto es de que ahora Israel, estaban reunidos, ¿verdad?, el gabinete para ver cuál era la respuesta de Israel. Y me parece que anoche fue que Israel atacó a Irán. Y estaba yo en la mañana oyendo esto, de que Israel atacó a Irán y también su ataque no fue así tan fuerte, ¿verdad? Sencillamente fue como una respuesta a lo que ellos estaban haciendo. Y bueno, ahorita la situación está un poco tensa, pero bueno, nosotros seguimos orando por Israel, pero esto es lo que conlleva, o sea que
Israel recibió muchas bendiciones de Dios, pero también con todo esto. Ahora, en los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 9 de Romanos, tenemos una introducción de cómo Israel fue diferente. Y como dije hace 8 días, Pablo enumera 8 privilegios especiales que Dios otorgó al pueblo de Israel. Y los vimos hace 8 días, verá su adopción como hijos, tuvieron la gloria divina, de ellos eran los pactos, recibieron la ley, verá la Torah, los 10 mandamientos, se les dio la alabanza del templo, recibieron las promesas, los patriarcas de ellos vinieron, y como la mayor bendición de todas, se les dio a los judíos, se les dio que de ellos, verá, viniera el Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 5, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces el pueblo de Israel, por ser el pueblo elegido por Dios, tuvo ventajas especiales. Y Pablo enumera estas 8 ventajas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le dio a Israel todas estas cosas? ¿Por qué Dios no repartió esto entre otras naciones? ¿Por qué decidió hacer todas estas cosas solamente para el pueblo de Israel? ¿Porque eran sus favoritos? No pienso que fue así, para que pudieran jactarse de su posesión. No. ¿Por qué escogió Dios de Israel? Y entonces empezamos a ver en qué se basó Dios, ¿verdad?, para escoger a Israel. Y dijimos que en primer lugar fue una elección basada en la gracia, no en la raza. Ahora, hermanos, esta sección, ¿verdad?, esto que vamos a hablar en esta noche, en qué se basó Dios para escoger a Israel, es importante porque Pablo aquí nos da principios de por qué Dios escogió a la nación de Israel, y esos principios, y esto es lo importante para nosotros, es que esos principios se aplican a la salvación. O sea que todo lo que vamos a ver en esta noche se aplica en primer lugar a Israel, pero también se aplica a nosotros, ¿verdad?, como cristianos. O sea, esos principios se aplican a la salvación. De la misma manera en que Dios escogió a Israel por su soberanía, eso se aplica también a nosotros. Entonces dijimos que fue una elección basada en la gracia, no en la raza. O sea que la salvación, hermanos, que nosotros tenemos está basada en la gracia, no en la raza, y esto lo enseña Pablo en todo el libro de Romanos. Ahora, en segundo lugar, ahora sí entramos, ¿verdad? Ahí hasta aquí llegamos a los 8 días. Entonces, en segundo lugar, ¿en qué se basó Dios para escoger a Israel? Dios se basó en la promesa que Él había hecho, no porque Israel escogió ser hijo de Dios. Y hermanos, hablando de la salvación se basa en la promesa de Dios de salvarnos, no en nuestra preferencia. Verso 8 y 9 del capítulo 9 dice: esto significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido: volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Pablo, hermanos, aquí está ilustrando lo que pasó con Abraham en Génesis 21. Abraham tuvo dos hijos, como ustedes saben. El primero fue Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, y él iba a ser el padre de muchas naciones. En el versículo 8 dice, que leímos, dice: los hijos de la promesa. La promesa. Y otra vez, hermanos, haciendo un comparativo con la salvación se basa en la promesa de Dios para salvarnos, no en nuestra preferencia. Otra vez, el escoger al pueblo de Israel se basó no en lo que quisieron escoger los israelitas, sino que en la promesa de Dios. Ahora, en tercer lugar, la elección de Israel se basó en la soberanía de Dios, no en el desempeño de Israel. Y otra vez hacemos el comparativo: la salvación se basa en la soberanía de Dios, no en nuestro desempeño. En los versículos 10 al 13 de Romanos 9, Pablo nos da otra ilustración de Jacob y Esaú. Fíjense, dice: no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac.
Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora, ustedes recuerdan, hermano, la historia de Esaú, de Jacob y Esaú. Esaú nace primero, ¿verdad? Y luego Jacob. Tradicionalmente, ¿quién es el que recibía los privilegios? Bueno, el primero que nacía, aunque eran gemelos, pero primero nació, aparentemente nació, ¿verdad? Esaú primero. Entonces, los privilegios eran para Esaú. Sin embargo, Dios escogió a Jacob, fíjense. No porque fuera mejor, pero Dios lo escogió antes de que naciera para establecer que Él no elige o salva a nadie en base a sus obras, su desempeño o lo que ellos hacen. Dios hizo la elección simplemente sobre la base de su soberanía, su propia decisión, no basado en los merecimientos que pudiera haber tenido. En el verso 3 que leímos dice: y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Yo no sé si ha pensado en ese versículo, pero ese versículo es un versículo extraño, porque la pregunta es: ¿aborrecía verdaderamente Dios a Esaú antes de que naciera? Hermanos, un principio de interpretación de la Escritura es siempre estudiar el contexto, o sea, averiguar por qué fue dicho con relación a los versículos que están antes y después. Este versículo, hermanos, a Jacob amé, pero aborrecí a Esaú, es una referencia a Malaquías 1, del 1 al 3. Muchas personas, hermanos, han tomado este versículo y lo han malinterpretado diciendo: Dios simplemente escoge amar a algunas personas y automáticamente elige aborrecer a otras. Pero déjeme decirle esto: Malaquías, hermanos, fue escrito 2000 años después de la muerte de Esaú y Jacob. Fíjense, 2000 años después. Para ese tiempo, sus nombres, o sea, los nombres de Jacob y Esaú, se referían a las naciones que habían salido de ellos en esos 2000 años. O sea, no se refería a Jacob y a Esaú personalmente, sino que a las naciones. La nación que surgió de Jacob fue llamada Israel. La nación que surgió de Esaú fue llamada Edom. El pasaje, hermanos, que está citando Pablo, se refiere a dos naciones, no a dos personas. En este pasaje de Malaquías 1, del 1 al 3, fíjense lo que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y aborrecía, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Fíjese, Pablo cita este versículo, pero no lo cita todo. Él se detuvo en la primera parte, donde dice: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Pero no mencionó la parte que dice: convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, Malaquías está reprendiendo, trayendo condenación sobre los edomitas por su maldad. La nación se había vuelto mala, estaban maltratando a los judíos. La condenación aquí, entonces, cuando Pablo hace referencia a eso, no está diciendo: elegí amar a una persona y aborrecer a otra. Pablo está simplemente usando este versículo como una referencia escritural para decir: miren lo que le pasó a estas personas. Se habían alejado y caído en adulterio, fornicación, idolatría, maldad. Entonces, lo que creo que le está diciendo aquí, de acuerdo al contexto, es que esta no es una referencia a Israel como individuo. Dios no está diciendo: antes que Saúl naciera, lo aborrecí. O sea, no está diciendo eso. De ninguna manera creo que este versículo apoye eso. Es un versículo de Malaquías
el cual está hablando de las naciones y cómo Dios estaba condenando una nación por su maldad. Esto quiero que quede claro, ¿verdad? Porque lo que Pablo dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y entonces muchos podemos pensar de que, bueno, si ni siquiera habían nacido, ¿cómo los aborreció? No se está refiriendo a Jacob y a Esaú como personas, se está refiriendo a ellos como naciones. Ahora, fíjense, la palabra aborrecer, esto es importante, la palabra aborrecer es simplemente una palabra de contraste, fíjense. Es la misma palabra que Jesús utilizó cuando dijo, fíjense, en una ocasión dijo el Señor Jesús esto: si alguien desea seguirme, tiene que aborrecer a su padre y madre. Fíjense lo que dijo Jesús. Entonces, ¿se refería a Jesús a que tenemos que odiar a nuestros padres? No, es una contradicción. Jesús mismo dijo, honren a su padre y a su madre, refiriéndose a los 10 mandamientos. Lo que Jesús quería decir cuando dijo, Jesús quería decir que cuando alguien lo siga, eso es lo que quería decir, cuando alguien lo siga, él debe tener la preeminencia, o sea que Jesús tiene que tener el primer lugar. Nuestro amor por él debe ser tan grande que todo lo demás parezca como que lo aborrecemos, pero Jesús no estaba diciendo que aborrezcas a tu padre, sencillamente estaba diciendo que él tiene que tener la preeminencia. Jesús estaba diciendo, deseo ser el número uno, tener el primer lugar en tu vida. Entonces, la elección de los judíos se basó en la soberanía, providencia de Dios, no en el desempeño de su pueblo. Y otra vez, la salvación, hermanos, para nosotros se basa en la soberanía, en la providencia de Dios, no en nuestro desempeño. Número 4, la elección del pueblo de Israel se basó en la misericordia de Dios, no en sus méritos. O sea, no porque Israel haya hecho méritos, sino que por la misericordia de Dios. Y para ilustrar esto, Pablo usa otros ejemplos del Antiguo Testamento. Usa el de Moisés y Faraón. Versos 14 al 17 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, la elección de Israel, así como nuestra salvación, no depende del esfuerzo del hombre o de sus méritos, depende de la misericordia de Dios. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros podría ser salvo. Si tuviera que ser lo suficientemente bueno para llegar a Dios, tendría que ser tan bueno como Dios. Y ninguno de nosotros es perfecto. Fíjense en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, hermanos, la reacción normal cuando entendemos que la salvación de Dios está basada en la misericordia de Dios y no en nuestros méritos, y que es realmente su obra, su elección, la reacción natural, entonces para nosotros sería, bueno, si todo depende de la soberanía de Dios, ¿qué sucede entonces con la responsabilidad del hombre? ¿Cómo puedo ser responsable si Dios hace todo y no tengo nada que hacer por mi salvación? ¿Cómo Dios entonces puede culparme entonces de algo? Y entonces Pablo anticipa esa pregunta en los versos 19 al 21, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, en otras palabras, ¿por qué Dios todavía nos culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fíjense,
Así como el alfarero puede tomar un pedazo de barro y darle la forma que Él quiere, Dios es nuestro creador y Él tiene derecho a darle forma a nuestras vidas. Dios tiene derecho para darle forma a la historia. Dios tiene el derecho de hacer que las cosas sucedan y causar las circunstancias. O sea, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Hermanos, en este mensaje, hermanos, en esto, ¿verdad?, que estamos viendo, yo veo veo en estos textos un mensaje de esperanza. Hermanos, si arruinamos nuestras vidas, si nosotros, ¿verdad?, arruinamos nuestras vidas, el mejor alfarero puede tomar la vasija sin forma y volverle a dar forma. O sea, Él puede sacar lo bueno de lo malo. Él puede cambiarlo. Otra vez, si nosotros arruinamos nuestras vidas y, por decir así, quebramos, ¿verdad?, como vasija nos quebramos, Él nos puede dar forma otra vez. Pablo, hermanos, entra en una especulación profunda aquí. Como dije hace 8 días, este es uno de los pasajes más debatidos en las Escrituras. Lo que estoy tratando es de explicarlo lo más simple que puedo, pero está lleno de toda clase de cosas que los teólogos han discutido por años. Fíjense, los versos 22 y 23, Pablo especula esto y dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles? Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Él está diciendo que si Dios desea crear gente para ser criminales, ¿tiene el derecho para hacer eso? Pablo está haciendo algunas suposiciones aquí. Básicamente Pablo está diciendo, ¿no tiene Dios el derecho a ser Dios y a hacer lo que Él quiere hacer? Todo lo que tenemos le pertenece. Y luego dice, habla de aquellos preparados para destrucción. Fíjense, técnicamente en el griego esto significa que ellos mismos se prepararon para la destrucción. Pero algunas personas toman este pasaje y en esencia dicen, Dios planea cada detalle del mundo y no hay libertad o responsabilidad y por lo tanto no tengo elección. Fue inevitable. Entonces la implicación natural de esto es que hace a Dios el autor del pecado. Esa sería la implicación. Entonces alguien puede decir, la razón por la que maté a tal persona es porque Dios me hizo así. O sea, de acuerdo a este argumento podría decir eso, porque si Dios es el que decide todo, entonces si llevamos esto a una lógica más extendida y decimos que Dios es responsable por todo, entonces Él es el autor de todo el pecado en el mundo. Llegaríamos a esa conclusión. Pero fíjense lo que dice en Santiago capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que Dios no es el autor del mal. Creo que todo esto, hermano, que estoy hablando, ¿verdad?, es muy pesado para que lo entendamos por completo. O sea, Romanos 9 tiene más preguntas que respuesta. Sinceramente, hermanos, les digo que no creo que alguien tenga todas las respuestas, pero creo que puedo resumir en una sola oración lo que Pablo está tratando de decir en este capítulo. ¿Cuál es esa oración? La oración es que Dios sea Dios, que Dios sea Dios. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hicimos una serie, ¿verdad?, que le llamamos algunas verdades, ¿verdad?, que son muy importantes en la Biblia? Y la primera verdad es de que Él es Dios y no nosotros. Él es Dios. O sea, entonces lo que Pablo está diciendo así, que Dios sea Dios. O sea, tiene el derecho de hacer lo que quiera. Él no está en un juicio. No tenemos que saberlo todo.
Si Dios fuera lo suficiente pequeño para que yo supiera todo de Él, no sería lo suficientemente grande para resolver mis problemas. Ya no sería Dios, sería como nosotros. Hay algunas cosas que no podemos entender, hermanos. Hay preguntas aquí en esta misma noche que no podemos entender. Isaías 51 del versos 8 y 9 es un buen comentario sobre Romanos 9. Fíjense lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, hay algunas cosas que simplemente no entendemos del plan de Dios. Están en un nivel muy diferente. Nuestro conocimiento es limitado. Dios es infinito en conocimiento. No vemos todo el cuadro, pero Él sí lo ve. Alguien una vez dijo: puede ser que pierdas tu alma negando la soberanía de Dios, pero de seguro perderás tu mente tratando de entenderla. O sea, te vas a volver loco si quieres tratar de entender la soberanía de Dios. No podemos hacerlo. En mi mente no puedo entender cómo Dios es soberano en mi vida, y aún así tengo la responsabilidad y Dios me hará responsable. No puedo reconciliar estas dos cosas, pero la Biblia claramente enseña las dos. Por lo que yo, ¿verdad?, como pastor, tratando de mantener integridad, tengo que enseñar ambas cosas. Ambas son verdades. Dios tiene soberanía sobre nuestras vidas. Sabía que seríamos salvos aún antes de nacer, lo dice la Escritura, pero la Escritura también enseña que tengo elección y tengo libertad. Esa libertad es limitada y daré cuenta de las elecciones que haga en la vida. O sea, la Biblia enseña que ambas, ¿verdad?, la soberanía y elección son ciertas. O sea que, voy a repetir, ¿verdad?, a veces hay cosas como que no podemos entender, porque por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado está mi elección, pero las dos las enseña la Biblia. En los últimos versos, hermanos, de este capítulo, Pablo cita dos profetas del Antiguo Testamento, a Oseas e Isaías. Menciona que Oseas, ¿verdad?, inclusive en el Antiguo Testamento, predijo que Dios alcanzaría y salvaría a muchos gentiles, además de los judíos. Fíjense el verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios. Vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, Oseas predijo muchos años antes de que el resto de los judíos entendieran esto, que Dios era para todos, no solamente para la nación de Israel. Oseas luego predijo que aunque Israel como nación rechazaría a Cristo, habría un pequeño grupo de verdaderos judíos creyentes que creían en el Mesías. Él le llamó el remanente. Luego Pablo, citando a Isaías, dice en los versos 27 al 29 de este capítulo de Romanos, hablando de Israel, fíjense lo que dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En otras palabras, dice Pablo, hubiéramos desaparecido. Entonces su conclusión en los últimos versos 30 al 33 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermano, la nación de Israel, los judíos, estaban ansiosos de estar bien con Dios,
pero lo estaban haciendo de la manera equivocada. Los gentiles, quienes ni siquiera estaban buscando a Dios, fueron quienes recibieron salvación por fe. Verso 33, otra vez, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, la piedra de tropiezo, hermanos, es Jesucristo. Algunas personas van a tropezar sobre Jesucristo y otras personas van a permanecer en Jesucristo. La forma en cómo me relacione con Él determina mi futuro. Hermanos, como dije, verá, este pasaje es difícil, pero quiero que miremos Juan, capítulo 1. Y esto resume lo que Pablo está tratando de dar a entender en Romanos 9. O sea que Juan, ¿verdad? Para mí como que lo hace un poco más fácil de entender. Fíjense lo que dice en Juan 1, del 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios es un Dios de amor, y todo lo que hace, lo hace por amor. Creo que el versículo, hermanos, más sorprendente de Romanos 9, fíjense, no es la frase a Esaú aborrecí, sino que es la frase a Jacob amé. Si usted conoce algo de Jacob, sabrá, hermanos, que Jacob era la persona más difícil de amar que hubo. Un engañador, un manipulador, un estafador, se aprovechaba de la gente, era la clase de persona que no le gustaba, que no le gustaría a usted tener alrededor. Y Dios dice, amé a Jacob amé. Entonces, eso me dice, hermanos, que si Dios puede amar a Jacob, entonces me puede amar a mí. No tengo que ser perfecto para que Él me ame. Su amor es incondicional. No se basa en mi habilidad para ganármelo o merecerlo. Ahí en 2 de Pedro, la Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Otra vez, en este capítulo 9, verso 1 y 2, Pablo, quien entendió la doctrina de la selección y predestinación más que cualquier otra persona, tenía esta actitud para los no creyentes. Fíjense lo que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Hermanos, podemos decir que la doctrina de la predestinación o elección de ninguna manera disminuye nuestro interés por los no cristianos. Algunas personas dirán, si Dios eligió a algunos para el cielo, Él debió haber elegido a otros para el infierno. O sea, eso sería doble predestinación. Y la Biblia no enseña eso, hermanos. Ninguna escritura en la Biblia enseña eso. Hubo grandes teólogos quienes lo creyeron, pero no hay ni un solo pasaje que enseñe eso. Pablo mismo, quien escribió este pasaje, dice: solamente porque tengo mi entrada al cielo, no significa que yo llegue a pensar en un momento, ¿a quién le interesan los demás? Él dice, debo preocuparme por mis amigos, mis seres queridos, parientes que todavía no conocen a Jesucristo. O sea que Pablo al principio de este pasaje, como leímos, tiene el corazón roto, quebrantado,
porque Él está pensando en la salvación de su pueblo Israel. Y aunque Él entendía, como dije hace unos momentos, Él entendía Él entendió la doctrina de la selección y predestinación, ¿verdad? Él tenía esta actitud para los no creyentes. Él decía, bueno, solo porque yo ya soy salvo, solo porque yo ya tengo mi entrada al cielo, eso no me quita ninguna responsabilidad para seguir tratando de hablarles o orando, ¿verdad? Por mis parientes, y especialmente por el pueblo de Israel, por los que no son salvos. Y hermanos, como dije una vez más, este pasaje es un pasaje un poco difícil. Estamos en esa sección, que es la sección de la soberanía de Dios. Él es soberano, ¿verdad? Y Él hace lo que quiere. Y estamos en el contexto de cómo Dios eligió a su pueblo. Y dijimos que esa misma soberanía, ¿verdad?, que tiene Dios para elegir a su pueblo, y vimos, ¿verdad?, en base a qué lo eligió. Y podemos hacer un comparativo de eso con la salvación de nosotros. Hemos dicho, ¿verdad?, que no somos salvos, ¿verdad?, porque lo merecíamos o por raza, sino fue sencillamente por su gracia, ¿verdad? Fue por su promesa, y por todos esos que vimos que por esas razones eligió Dios al pueblo de Israel. Eso se aplica totalmente a nosotros con respecto a nuestra salvación. Y hermanos, quiero que terminemos con este pensamiento. Gracias damos a Dios porque nosotros somos salvos, ¿verdad? Pero hermanos, y nos gozamos en la salvación, y nos gozamos en el hecho de que tenemos comunión con Dios, pero hermanos, tenemos una responsabilidad con aquellos que no conocen a Dios. Si nosotros pensamos, ¿verdad?, como algunos, que Dios ya destinó a algunos para salvación y a otros para condenación, si pensamos eso y nosotros decimos, bueno, pues si Dios de todo modo ya en su voluntad es de que estos se pierdan, por más que yo lo haga no va a pasar. No, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que nosotros orar por todos, ¿verdad? Yo sé que hay gente que es más fácil que reciban el Evangelio, que reciban la palabra. Hay otros que es muy difícil, pero nuestro deber, hermanos, es seguir orando y seguir intercediendo por cada una de esas personas, por cada persona, por cada familiar, por cada conocido que nosotros tengamos. Otra vez, aunque veamos que tal vez esa persona rechaza a Dios totalmente, y podríamos llegar a la conclusión de decir, bueno, si él rechaza es porque ya Dios lo hizo así y él se va a perder. No podemos llegar a eso. Tenemos que seguir orando por toda esta gente hasta el final. Otra vez, Pablo dice, solamente porque tengo mi entrada al cielo, no significa que yo llegue a pensar en un momento a quién le interesan los demás. Él dice, debo preocuparme por mis amigos, por mis seres queridos, por mis parientes que todavía no conocen a Jesucristo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora, amén. Yo no sé si usted quisiera orar conmigo. Si usted quiere en esta noche orar en este momento y expresar a Dios acción de gracias por la salvación que Dios le ha dado, ¿por qué no dice en esta noche, Señor, quiero agradecerte porque mi salvación está basada en tu gracia, está basada en tu promesa, Señor, está basada en tu soberanía, en tu misericordia? Señor, en esta noche, Padre, te doy gracias. Y Señor, te pido que nos des una carga por la gente que no te conoce, Señor.
Que nuestro corazón sufra por nuestros amigos, vecinos, parientes, miembros de nuestra familia que no te conocen, Padre. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por darnos el mensaje de las buenas nuevas. Señor, ayúdanos a ser como tu pueblo a no ser como tu pueblo en el pasado, que se apropiaron de este evangelio pero no lo compartieron. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que nos diste las buenas nuevas, no solamente para nuestro beneficio, sino para compartirlo con otros. Señor, ayúdanos a hacer una bendición, Padre, a otros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque en tu soberanía, Señor, tú nos escogiste. Señor, pero Señor, otra vez, por el solo hecho de que nosotros, Señor, te hayamos conocido y que, Señor, tengamos por tu gracia, por tu misericordia, por tu soberanía, nuestra entrada al cielo, eso no significa que nosotros, Señor, tengamos que olvidarnos de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Y aún aquellos, Señor, que son difíciles, que son, Señor, duros, Padre. Señor, tenemos que seguir orando por ellos, Dios mío. En esta noche, Padre, yo sé que cada uno de mis hermanos puede pensar, Señor, en familiares, tal vez, en amigos que no te conocen. Yo te pido que tú traigas a su corazón, a su mente, esas personas, Señor, que ellos saben, Señor, que necesitan salvación. Y que, Dios mío, podamos, Señor, siempre tenerlos en nuestras oraciones y siempre, Señor, traerlos a tu presencia, Dios mío. No queremos, Señor, nosotros irnos solamente nosotros contigo. Queremos que toda esta gente, Señor, sea salva. Yo sé que en algunos, Señor, tal vez parezca que es muy difícil y en ocasiones tal vez parezca que es imposible que esa gente se salve. Pero, Señor, tu misericordia es grande, oh Dios. Y, Señor, gracias porque así como tuviste misericordia de nosotros, tú, Señor, la tienes, Señor, con toda la gente. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de un día estar contigo en el cielo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Ahora en esta noche, Señor, al salir de este lugar, llévanos con bien. Guárdanos, Señor, guarda tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias. Llévanos con bien y prepáranos para este fin de semana. Que mis hermanos que no pudieron estar, Señor, en esta noche, los podamos ver, Señor, este fin de semana en tu casa. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.